En el anime suelen presentarnos una visión muy realista de lo que son las escuelas. Es muy común ver distintos patrones que se repiten en varias historias sobre cómo son las escuelas en Japón. Pero ¿es así en la realidad? ¿Los estudiantes viven solos? ¿Pueden trabajar mientras estudian? En este video repasaremos las similitudes y diferencias entre las escuelas de los animes y la realidad de las escuelas en Japón. Sin más, comencemos. Número 1. En algunas escuelas se prohíbe el trabajar después de clases. En el anime solemos ver cómo los estudiantes de las escuelas tienen trabajo de medio tiempo, a los cuales asisten después de terminar su jornada de clases. Es normal que esto suceda, sobre todo en animes donde se centran en la vida escolar del o los personajes principales. Sin embargo, en la realidad no es del todo así, ya que no todas las escuelas permiten esto, debido a que muchas de ellas prefieren que los jóvenes se enfoquen en sus estudios, esto sumándole que las escuelas y o universidades no ven como algo bueno el hecho de que los jóvenes se identifiquen como trabajadores de alguna empresa o negocio, ya que esto se convierte en su identidad y no en ser un estudiante. Este tipo de decisiones de las escuelas nos lleva al siguiente punto. Número 2. Las escuelas se involucran mucho más en la vida de los estudiantes. En el anime en ocasiones vemos como el maestro de clases hace visita a los hogares de los personajes, ya sea para hablar con la madre sobre las calificaciones, el hecho de que el estudiante tenga un comportamiento no aceptable, entre otras cosas. Pues aquí tenemos una similitud, en la realidad es así, las escuelas y maestros desempeñan un papel mucho más importante en la vida de los estudiantes japoneses. Por ejemplo, si algún joven se mete en problemas, a los primeros que llaman es a la escuela y o su maestro tutor, y luego la escuela contactará con los padres del joven. En Japón, las escuelas están mucho más responsabilizadas hacia con los jóvenes estudiantes, incluso después que estos abandonan la misma. Número 3. La azotea está prohibida. En cualquier anime tenemos la típica escena de personajes subiendo a la azotea de las escuelas, ya sea para comer, dormir, estar solos, reflexionar o para la clásica confesión amorosa. Volviendo a la realidad, en la vida real esto está prohibido, ya que la mayoría de las escuelas mantienen cerradas o prohíben la entrada a la azotea. Esto es así porque, como muchos sabrán, Japón lamentablemente es uno de los países con una de las tasas más altas de suicidios, por lo que las escuelas quieren evitar este tipo de incidentes. Seguramente por ello es que se suele ver mucho este tipo de escenas en el tejado de las escuelas en los animes. Número 4. Preparan su propia comida. Algo comúnmente que pasa en el anime es el hecho de que los personajes preparan su propia comida, ya sea en la misma escuela para servirse a ellos y sus compañeros, o traerla desde casa. Sin embargo, en la vida real, aunque es del todo así, las escuelas tienen sus propias reglas sobre qué comidas se pueden preparar. La comida chatarra está prohibida, ya que, como todos sabemos, no es saludable y no aporta nada nutricionalmente para los alumnos. Todo esto tiene sentido y las escuelas lo evitan más que nada, porque esto puede causar problemas de salud en los niños o adolescentes, como la obesidad y la caries dental. Número 5. La vida escolar en la realidad no es tan bonita como pensamos. Y sí, es la realidad. Muchos creemos eso que vemos en el anime, las caras lindas, personajes hermosos, rasgos perfectos, de excelentes personalidades y como siempre una sonrisa como si todo el tiempo fueran felices. La realidad dice lo contrario, pues la verdad es que no es así, o no para la gran mayoría de chicos y chicas que viven su vida escolar. Seamos honestos, la mayoría de personas en Japón no llegan a ser hermosas y perfectas como nos los pintan en el anime. La realidad es que muchos jóvenes en la vida real son personas reales, con diferentes tipos de rasgos que los caracterizan. Muchos jóvenes van estresados y cansados, esto debido a que los mismos tienen la presión del rendimiento escolar, es decir, mucha tarea, exámenes y trabajo escolar. La vida de los estudiantes es dura. Ojo, esto no quiere decir que siempre sea así y que Japón sea el peor lugar del mundo, pero por algo en Japón hay muchos casos de suicidios debido al estrés y el cansancio, los cuales pueden llevar a la depresión y a su vez al suicidio. Pero como digo, esto es solo para contrastar las diferencias que se dan. Como todo también, hay su lado bueno. Número 6. Los estudiantes no tienen mucho tiempo libre. Siguiendo en la misma línea del punto anterior, los estudiantes en el anime suelen salir con sus amigos después de clases, ir al karaoke, comer algún bocadillo, conversar en las aulas sobre cualquier cosa que no tenga que ver con estudio, entre otras cosas. La verdad es que está muy lejos de la realidad. Muchas veces no tienen tiempo los jóvenes japoneses para salir con las amistades. El tiempo libre que tienen lo usan para seguir estudiando. Tienen muchas tareas, exámenes para entrar en la universidad, los clubes escolares les demandan mucho tiempo, algunos
algunos hacen clases extra como inglés para hacer currículum, etc. Las escuelas en la realidad son bastante estrictas y los estudiantes poseen poco tiempo para el entretenimiento. Esto no quiere decir que sean esclavizados, pero muchos sacrifican tiempo por el estudio. Número 7. Los estudiantes limpian sus propias aulas. Asimismo, en algunas escenas solemos ver a los personajes limpiando sus aulas o corredores y otras instalaciones dentro de la escuela. En la realidad suele ocurrir. Esta práctica es llamada osoji, la cual consiste en lavar los platos después de su comida, trapear, recoger basura, hasta incluso limpiar los baños. Los estudiantes de secundaria y primaria aprenden a cuidar el espacio público para así ser un ciudadano más consciente. Eso no quiere decir que no haya personal profesional de limpieza para las escuelas, lo hay y se llaman yomushuji. Sin embargo, el osoji es una tradición de las instituciones educativas y es una práctica normal en el país nipón. Número 8. Raramente los estudiantes viven solos. Esto, como todo, tiene sus excepciones, pero no es muy común que los estudiantes de secundaria y mucho menos de primaria vivan solos, ya sea en algún apartamento o habitación alquilada, como lo vimos en el reciente anime Bonnie Girl Senpai, donde el protagonista vive solo con su hermanita. La verdad es que a los padres no les parece buena idea que sus hijos vivan solos mientras estudian. Además de que eso conlleva un gasto económico que muchos no podrían darse el lujo de pagar. Claro que hay excepciones, como por ejemplo un estudiante del extranjero o alguien que realmente viva lejos de la escuela. En ese caso, los padres, teniendo los medios, podrían darse ese lujo. Sin embargo, muchos prefieren que estén en hogares de familiares o amigos de confianza, pero como última opción, el dejarlos vivir solos, teniendo como regla el visitar sus hogares y padres los fines de semana. Además, los padres ven esta práctica como peligrosa para sus hijos, ya que no están a su cuidado y podrían involucrarse con personas equivocadas. Esto puede suceder si el joven tiene problemas en el hogar o es solitario. A menudo puede terminar en malos pasos, como por ejemplo en el 2014 en Japón. Una niña de 16 años que vivía sola fue arrestada por asesinar y mutilar a un compañero de clases. Número 9. La apariencia personal es muy limitada. Seguro has visto personajes de anime con estilos muy característicos, ya sea el peinado, el color del cabello, algunos accesorios, aretes, un poco de la camisa por fuera y otras cosas. Más que nada son técnicas de diseños de personajes para darle una personalidad a los mismos para que cada uno tenga su identidad. Pues en la vida real las escuelas japonesas son muy estrictas con la apariencia estudiantil de los alumnos. En muchas de ellas se les prohíbe el uso de maquillajes, no pueden usar algún tipo de suéter de camino hacia la escuela porque dan la impresión de una apariencia descuidada. Asimismo limitan la longitud del cabello, no lo pueden tener tan largo y las niñas el flequillo no les debe llegar más lejos de las cejas. Así como estas, hay muchas restricciones que poseen las escuelas, aunque es verdad que muchas otras escuelas son un poco más relajadas. Sin embargo, no esperemos un estudiante con el cabello amarillo. Número 10. Los uniformes escolares tienen sus diferencias. En Japón las escuelas son muy estrictas con la apariencia de los estudiantes y el uniforme escolar no se salva de este hecho. Los uniformes de los alumnos tienen tres tipos básicos. El uniforme de marinero, este es el típico conjunto para niñas con un collar y cinta de marinero, acompañada de una camiseta de marinero hasta la falda del mismo color. El gakuren, el cual es el uniforme para los niños. Este se conforma de la chaqueta negra de cuello alto con botones dorados y un pantalón negro, y el blazer. Este se usa tanto para chicas como para chicos, pantalón para los chicos y faldas largas para las chicas. No todas las escuelas tienen como norma usar uniforme. De hecho, en algunas escuelas de Japón los jóvenes pueden ir con vestimenta casual. En el anime solemos ver cómo los personajes femeninos llevan faldas de colores llamativos como rosado, amarillo o con patrones de colores. Sin embargo, en la realidad se rigen por lo anterior comentado, uniformes más conservadores, colores blanco, negro o azul marino, sumado a puntos anteriores de la apariencia que comentamos anteriormente, como el cabello, que debe tener un color negro o marrón oscuro, y las faldas no son tan cortas como en el anime. Los accesorios sí son permitidos y es una vía que usan los alumnos para tener un estilo diferenciador. Número 11. El consejo estudiantil no tiene tanto poder. El consejo estudiantil es una de las fuerzas más poderosas en el anime. Este grupo se suele exagerar en demasía en las escuelas que vemos en las series, teniendo tanto poder como para estar por encima de la dirigencia de la escuela, e incluso pueden establecer reglas. En casos extremos, su jurisdicción va más allá de la misma escuela, como sucede en Kill la Kill. Llegando a este punto, el consejo estudiantil parece ser una autoridad intocable. En el anime sí nos vamos a casos extremos, pero en la realidad no. El consejo estudiantil no tiene nada de poder sobre las decisiones que se toman en las escuelas. Los miembros del mismo tienen poca autoridad significativa. Todo es decidido por la administración de la escuela y aunque pueden tener en ocasiones alguna oportunidad de expresar sus opiniones, tienen muy poco o nada de poder de decisión.
Número 12. Los clubes escolares son como en el anime, o casi. Es muy común ver en el anime que los primeros días de escuela hay un montón de grupos a los cuales los personajes se pueden inscribir. Los clubes escolares en el anime pueden variar según la temática del mismo. Clubes de baloncesto, béisbol, fotografía, etc. En la realidad, los clubes son muy parecidos. Sin embargo, no esperes encontrar un club de magia en la vida real. Los clubes consumen mucho tiempo, tanto que los alumnos en ocasiones tienen que abandonarlos por la cantidad de tiempo que consumen su día a día. Un club escolar puede requerir participar 6 días a la semana y muchos alumnos suelen llegar después de las 9 de la noche a sus casas debido a las actividades del club, algo que se ve mucho en los animes. Número 13. Los festivales escolares son reales. Tanto en el anime como en la vida real existe este tipo de evento y son llamados Bankusai. Tanto en el anime como en la vida real existen este tipo de eventos y son llamados Bankusai. Los mismos se utilizan más que nada para fomentar el compañerismo, aprender valores del trabajo en equipo y tener buenos recuerdos. En la vida real hay festivales deportivos, escolares, culturales y viajes escolares. Aunque en el anime estos eventos son exageradamente cool, en la realidad son más normales: obras de teatro, cenas, muestras de trabajos de los mismos estudiantes, desfiles, competencias deportivas y viajes para conocer lugares de la cultura japonesa o incluso ir al extranjero. Los festivales requieren mucho tiempo de preparación. En el anime suelen haber escenas donde se preparan este tipo de eventos, los cuales se realizan los fines de semana para no interrumpir las clases de los estudiantes. Sin duda, esta actividad es una forma de desestresarse y pasarla bien para los japoneses. Como hemos visto, el anime se asemeja mucho a la realidad, sin embargo puede tener sus diferencias marcadas, algo que es lógico ya que estamos hablando de obras de ficción. Recuerden dejarme su opinión al respecto sobre este tema y qué les parecen estas diferencias y similitudes. Compartan este video con sus amigos. Sin más, nos vemos.